Muy buenas noches, tengan ustedes, amable teleauditorio. El día de hoy, dando continuación a los problemas que se han estado suscitando en nuestro país a partir de la detención del Chapo Guzmán, hacemos un planteamiento y un abrir el abanico para ubicar algunos temas importantes a nivel de narcotráfico en materia internacional y materia nacional. Habría que destacar en este caso que al menos tenemos dos principales vertientes sobre las que deberíamos de estar actuando. Número uno, una visión que tiene que ver con la cuestión de la Organización de las Naciones Unidas y su preocupación acerca de este problema que no alcanza a llegar a ser denominado el principal cáncer del mundo, sino que el elemento número uno es justamente el de la corrupción, y derivado de la corrupción, uno de esos fenómenos decantados es justamente, en este caso, delincuencia organizada o bien los temas que tienen que ver con narcotráfico. Una segunda postura tendría que ver lo que plantea la OCDE, que también está haciendo un estudio paralelo desde esta perspectiva. Habrá que recordar que se está hablando de economía, ya alcanza la categoría de narcoeconomía. Ello implica un enorme reto para la fortaleza de las instituciones, tanto nacionales como internacionales. ¿Quién es ese enorme reto? El hecho de saber si los distintos protocolos y los distintos instrumentos que existen en cada uno de los países y ahora en los organismos internacionales tienen la suficiente capacidad para detener ya sea la producción, la comercialización, la venta y el lavado de dinero. Estamos ante un fenómeno que pone en jaque y que pone a prueba a las distintas organizaciones internacionales que están preocupadas por generar mejores condiciones a nivel interno de cada uno de los países. Puede ser usado como un tema, en este caso, de instrumento de control de organismos internacionales hacia países nacionales. Para tratar este tema nos acompaña nuestro analista de cabecera, Jesús Lima Ramos. Muchas gracias por asistir nuevamente. Al contrario, Jesús, gracias por la invitación y por estar con nuestro teleauditorio que nos está acompañando en este momento. Sí, y bien, hemos hecho una introducción de un planteamiento del problema. Entonces, estamos entre la temática de la defensa del Estado de Derecho de cada uno de los países, pero también estamos ante un proceso en donde los distintos organismos internacionales están tomando cartas en el asunto. Por ejemplo, hablar del Comité de Basilea y de cómo deben de reglamentarse los distintos bancos en el mundo bajo un mismo estándar, bajo un mismo esquema protocolario, justamente para que no se den prácticas como lavado de dinero. En este caso, el narcotráfico, en esta materia internacional, estos rubros que se hablaba de la capacidad de la eficacia, tanto de organismos internacionales como nacionales, sí tenemos esos instrumentos, no tenemos esos instrumentos, hay voluntad deliberada. ¿Cómo visualizas este tema? Un interesante planteamiento que acabas de hacer, Jesús, porque podemos ver la evolución del narcotráfico en el mundo y en México a través de dos perspectivas. ¿Cómo se comportaba antes de los años 80? Y cómo se comporta el narcotráfico en el mundo y en México después de los años 80. Algo tuvo que ver con las reformas al sistema económico mundial, que transformó enormemente el nivel de operación y maniobrabilidad de los cárteles del narcotráfico en el mundo. Si alguien ha entendido perfectamente el valor que representa la economía, son los cárteles del narcotráfico, por una razón muy sencilla, porque han comprendido en su justa dimensión el valor de una empresa, pero también el valor del dinero, y saben perfectamente que el dinero todo lo compra. Compra no solamente voluntades sociales, sino también voluntades políticas. La expansión del narcotráfico en el mundo se ha dado particularmente, Jesús, a través
del sistema financiero nacional y del sistema financiero internacional. He allí por qué las voces críticas de muchos especialistas para contener los ríos de capital que genera la comercialización del narcotráfico. Y pareciera ser, Jesús, que hay oídos sordos dentro del sistema económico liberal. También por una razón muy elemental, porque parte de ese dinero que se genera dentro de los negocios propios del narcotráfico están sirviendo para activar y sanear el sistema económico internacional. Y de lo que sabemos, Jesús, por ejemplo, hace aproximadamente año y medio, HSBC se vio envuelta en un escándalo terrible que afectó la imagen de los bancos en México. Si de por sí ya sabemos cómo actúan, esta vino a refrendar un poco la forma de cómo operan los bancos en México. Y a la fecha, todavía sigue habiendo muy poca transparencia en el sistema bancario mexicano. Aun cuando tenemos una Comisión Nacional Bancaria, aún dista un poco, Jesús, de que la Comisión Nacional Bancaria realmente esté realizando su trabajo de supervisión al sistema bancario nacional del país. No se tiene que haber dado lo de HSBC. No debió haberse dado la política de Estado. Así es, y el escándalo en que se vio inmiscuido HSBC es porque transfirió más de 7,000 millones de dólares a Estados Unidos, Jesús, de procedencia ilícita porque no lo pudo justificar. Y cuando la Comisión Nacional Bancaria tomó cartas en el asunto, únicamente lo sancionó con 348 millones de pesos para la cantidad que no es transfirió, y desde luego queda todavía pendiente el tema de ¿en dónde quedaron esos 7,000 millones de dólares? ¿Quién finalmente lo confiscó? ¿Y dónde fue invertido ese dinero? Algo sucede en el mundo, Jesús, que hay muy poca transparencia en el combate al narcotráfico, número uno, y número dos, hay muy poca transparencia de qué manera se emplea el dinero, los bienes patrimoniales que confiscan directamente de los cárteles del narcotráfico. No sé si me permitas hacer un comentario en este punto. Sí, Jesús. Siguiendo un tanto las líneas de política social, y hablaría un tanto de una teoría marxiana, diría esta tesis: lo importante es la mercancía, formal o informal, pero es mercancía. Entonces, dentro de estas tesis se considera que el Estado no es el instrumento de dominio ni de poder, sino que es una clase dominante, y que esa clase dominante es la que tiene justamente poderío económico, que en su momento el Estado, dicen las tesis marxistas, el Estado, el derecho, la política son instrumentos al servicio de la clase dominante. Desde ese punto de vista, creo que se podría hacer una construcción que nos podría decir, así como un eje referente, qué es lo que está pasando entonces con las personas que están acumulando grandes cantidades de dinero, como esto de HSBC. Finalmente, ¿dónde quedó ese dinero? HSBC estaba en México. ¿Dónde está ese dinero? Pero si estamos hablando de que ese dinero puede llegar a invertirse, ejemplo, para financiar a Estado, para financiar a ejércitos en este caso, financiar lo que son los esquemas de elección popular, creo que las tesis marxistas estarían dando mucha luz acerca de el alcance hasta dónde pueden llegar estos grupos. Y en la lectura de mercado llega un momento en el que la mercancía, sea formal o informal, se pierde, se nubla. Estaríamos hablando entonces de esta cuestión de los lavados de dinero. No sé qué opinas de esta tesis construida. No, fíjate que sí es cierto, Jesús. Lamentablemente, la forma de cómo se ha venido construyendo todo el andamiaje para poder realizar operaciones de lavado de dinero, estos no pudieran realizarse, Jesús, si no se cuenta con un sistema bancario, con un sistema económico ad hoc y con actores políticos que contribuyen para que pueda darse el lavado de dinero. Si no hay este triángulo de cooperación, Jesús, el narcotráfico en el mundo no pudiera realizar operaciones de lavado de dinero. Pero como hay contubernio, como hay relaciones de intereses económicos,
provoca entonces que la lucha contra el lavado de dinero en el mundo prácticamente no genere los resultados que se está esperando. ¿Cuáles? Aminorar la capacidad potencial de comercialización y de participación del narcotráfico en diversos países del mundo. Mientras no se les ataque al sistema financiero como debe de ser dentro de estos cárteles de narcotráfico, seguiremos teniendo todavía problemas mundiales en la materia. Muy bien. En este caso, dándole seguimiento a esta construcción en donde lo económico, desde estas tesis marxistas, es el que está atrás, financiando, por ejemplo, al derecho, al Estado. Si este concepto es válido, podría entonces llegar a inferirse hechos como el de Pablo Escobar. O sea, una persona que se encuentra involucrado en la vida del narcotráfico, pero llega también a adquirir un renombre en una curul dentro de la vida pública de un país. No nomás él. Hablar de personas en la gran división que se manejó en Estados Unidos entre Lucky Luciano y Al Capone. Cómo Al Capone llega a financiar el hecho de que puedan llegar algún congresista al Senado de Estados Unidos. Es decir, creo que esta probabilidad está muy puesta en el juego, pero también habría que hacer una segunda reflexión. Estamos hablando de que en el caso de estos días anteriores detienen al Chapo Guzmán y hablamos de que es una de las personas más adineradas a nivel mundial. Estas probabilidades de que se esté relacionando este dinero dentro de una estructura política nacional, y no nomás mexicana, sino en otras latitudes de América, creo que es una posición totalmente factible. Así es, Jesús, y habla enormemente del poder económico que llegan a representar estos capos del narcotráfico. Muy bien, vamos a un corte informativo, por favor, Limber. No le cambie su canal, seguimos con ese interesante tema de narcotráfico. Gracias por continuar en su canal de televisión. Limber, estábamos haciendo un planteamiento hace un instante de cómo es posible de que el dinero de procedencia ilícita que en su momento se deriva de prácticas de narcotráfico pueden llegar a decantarse en la colocación y posicionamiento de la vida política de una nación, y que en su momento que estas mismas instituciones públicas pues se vean coludidas, al menos las cabezas, en el sentido de tener que estar dando alguna protección. Creo que tocar el tema del Chapo Guzmán en esta mesa de plática también puede ser visualizado, así como ocurrió en distintas latitudes del mundo. Es decir, al menos deberíamos de citar 3 posibles rubros de impacto. Digo, quizá tienes otra perspectiva, ¿no? Pero el político, el económico y el social. Y dentro del político, hablar del tema de seguridad nacional. ¿Por qué un planteamiento de esta naturaleza? Porque al momento de que se da la situación en Rusia de la Orquesta Roja, se vieron los tremendos alcances de que más del 50% de todo el aparato institucional ruso tenía vinculación, efectivamente. Entonces estaríamos hablando de que mucho de ese dinero que estuvo posicionando a una nación, que llegó a ser líder a nivel internacional, pues está afincada sobre prácticas de esta naturaleza, cuestiones de lavado de dinero. No nomás tendríamos ese ejemplo, tendremos el tema de la amapola en Afganistán y la naturaleza de los bancos que estuvieron operando allí. Quizás es menester citar apellidos como Bin Laden, por ejemplo. Entonces, ¿cómo son las prácticas en el mundo cerrado? ¿Qué quiere decir con el mundo cerrado? Aquellos países en donde se supone que tienen un ejercicio muy específico del derecho y no dejan que otras naciones se metan. Por eso se ha relacionado mucho a aquellos países cerrados, y en su momento se dicen militaristas,
que en su momento pueden generar a la sombra de las instituciones públicas ese tipo de fenómeno. Sin embargo, cuando hablamos de sociedades abiertas o sociedades democráticas como Estados Unidos o como México, vemos que también estos fenómenos se están replicando. Creo que la corrupción es uno de los conceptos fundamentales, distinguiéndolos de los países cerrados. Porque en aquellos, bueno, pues el gobierno está con una política autoritaria y dominante, pero en una sociedad abierta, los organismos internacionales son los que están diciendo, no tenemos confianza en los distintos países, no tenemos confianza en los distintos gobernantes, porque en cada uno de estos gobiernos se dan muchos consentimientos, incluso se habla de compadrazgos políticos. Digo, estamos hablando de Chile, de Guatemala, de Honduras, Nicaragua. En este caso, la tesis sería, y esto mismo estará ocurriendo en México. ¿Qué perspectiva tienes de estos probables impactos en nuestro país? Económico, político, social, no sé con cuál desees iniciar, Limber, que es densa la agenda. No, fíjate que sí tienes toda la razón, Jesús. Hay una tercia de impactos que ha venido generando el narcotráfico en México, sobre todo después de los años 80 a la fecha, que han transcurrido aproximadamente 34 años de evolución del narcotráfico en México y que ha evolucionado deliberadamente. ¿En qué sentido? Cuando ya no es posible que ese lugarteniente, ese capo del cártel, pueda mantenerse operando, es cuando lo aprenden. Y eso genera, por supuesto, mucha suspicacia social, genera mucha crítica por la forma de cómo lo aprenden, que inclusive hasta se llega a dudar del mecanismo y de la forma de cómo se operó para aprender a ese capo dentro del país. Realmente, claro. Y está plenamente demostrado, Jesús, que el narcotráfico en México y en el mundo genera un gran impacto económico. Un dato de la DEA, por ejemplo, dice que anualmente el narcotráfico en el mundo genera 500,000 millones de dólares. Y en México, la operación de los 8 cárteles fundamentales que operan en el país genera prácticamente una derrama económica de 39,000 millones de dólares. Imagínate, Jesús, 39,000 millones de dólares no son suficientes para comprar voluntades políticas y voluntades sociales cuando no tenemos mecanismos institucionales para contener la corrupción y la impunidad en México. Por eso es que ha evolucionado tan rápidamente el narcotráfico, que se ha enquistado en las estructuras políticas y que tiene una participación porcentual muy importante dentro del sistema económico financiero del país. Está también, hay testimonios, crónicas, en donde los cárteles predominantes del narcotráfico en nuestro país han financiado campañas, han financiado a candidatos a cargos de representación popular. Hay personas que están privadas de la libertad a raíz de ello. Así es, y hay muchos analistas políticos que lo comentan, muchos medios que lo comentan, y pareciera ser que algo sucede, no se escucha, no se actúa, y se espera mejor una coyuntura política para realizar la aprehensión correspondiente sobre ese capo, para maximizar la calificación del gobierno federal en turno, o porque hay una coyuntura internacional y eso sirve para que se pueda prender en el momento a ese capo o lugarteniente del cártel del narcotráfico. El impacto político es tan grande, Jesús, que hay crónicas y testimonios en donde políticos que han ganado cargos de representación popular inmediatamente están vinculados a. Recientemente, por ejemplo, este exdirector de la DEA regional del Paso, Texas, Phil Jordan, por ejemplo, la semana pasada hacía un comentario muy audaz, muy temerario, pero al mismo tiempo minimizado tanto por voceros del Departamento de Estados Unidos como por voceros del gobierno federal mexicano. Y llama la atención, Jesús, que es un exdirector de la DEA regional que conoce el sistema de inteligencia, conoce la forma de cómo se capta la información de primera mano y que desde luego sabe cómo funciona el sistema de espionaje en el mundo y particularmente de cómo opera en México. El que lo haya dicho él es muy revelador, Jesús, y no para minimizarlo como lo hicieron muchas voces. Cobra mayor importancia y desde luego, ante una coyuntura de estas características, lo único que hicieron las voces públicas y políticas fue minimizar el comentario de ese exdirector de la DEA. Pero fue muy contundente y muy directo al señalar de que
parte de los recursos del Chapo Guzmán habían ido a parar a la campaña presidencial 2012, del cual actualmente gobierna el presidente de la República, Peña. Entonces, eso, Jesús, es una declaración muy contundente, muy directa, pero que nadie salió a desmentirla. Más bien lo que hicieron fue minimizarla. Y ante esas cuestiones, Jesús, pues pone en duda también la forma de cómo se está combatiendo al narcotráfico, bajo qué políticas se está haciendo y en qué coyunturas está cayendo. El impacto político sobre las mismas ha afectado inclusive hasta muchos funcionarios de gobierno, Jesús, porque han estado coludidos dentro del andamiaje que ha permitido la consolidación de los cárteles del narcotráfico. Imagínate, Jesús, el año pasado, antes de marzo del año pasado, creíamos que en México solamente había 7 u 8 cárteles del narcotráfico. Estamos hablando del cártel de Sinaloa, el cártel de los hermanos Beltrán Leiva, por ejemplo. Pensábamos que eran 8. Bueno, después de marzo del 2013 nos enteramos que no eran 8 cárteles del narcotráfico los que operaban en México. Realmente operaban 88 cárteles del narcotráfico, Jesús. Eso evidencia desde luego la pérdida del control del Estado sobre estos grupos de delincuencia organizada. El análisis de inteligencia. Claro. Sí, porque si alguno de nosotros se abocase a consultar información, tenemos muchas fuentes. Si el día de hoy empezamos a elaborar un pequeño mapa, si empezamos a buscar dentro de periódicos, dentro de revistas especializadas, vamos a tener una lista de quiénes son las cabecillas principales. Vamos a tener una descripción de modus operandi, vamos a tener inmediatamente cuáles son los lugares principales donde están trabajando. Es decir, el trabajo de inteligencia quizá del ciudadano lo visualiza como un conocimiento tan lejano de lo que es nuestra vida cotidiana, que quizá aquí lo más importante es que el hecho de que nosotros podemos comenzar a hacer un pequeño análisis nos generaría una información bastante interesante. Creo que lo único que haría falta sería saber en específico dónde vive esa persona, o lo que sería el dato duro de la inteligencia, en este instante, dónde se encuentra esa persona. Sin embargo, sí sería factible poder ir a un pueblito y, como cualquiera de nosotros lo sabe, en la calle en la que vivimos, ¿quién está vendiendo a deshoras de la noche? ¿Qué es lo que se está vendiendo a deshoras de la noche? ¿Quiénes son las personas que están involucradas en ello? Es decir, si inteligencia significa hacer este tipo de trabajo, si nos aplicamos nosotros y alguno de nuestros televidentes 2 días, generaremos una información bastante precisa. Lo único que haría falta es, vete a vivir una semana a ese lugar. Es decir, de 8 cárteles a hablar a 88 es una disparidad tremenda, a menos que estas cuestiones estén destinadas a ser ocultadas o a no ser enunciadas. Volvemos en un instante más. No le cambie, este es su canal, por favor. Muy bien. Seguimos con su programa, analizando el tema de narcotráfico. En este caso estábamos haciendo el planteamiento de que el sistema de información pública en México, al parecer, no se encuentra actualizado. O quizá, Limber, no sé si sea una situación, no de que no esté actualizado, sino es tan clasificada esta información que lo más oportuno es que la ciudadanía no se entere. Ese puede ser un argumento para no informar, pero lo cierto es que vemos que los medios de comunicación, al parecer, a veces van mucho más adelantados, ¿sí? Así No es, sé qué Jesús. opinas en este caso, porque estamos hablando de un tema importante acerca de la detención del Chapo Guzmán y de las condiciones y el manejo de la información, porque se denunció por parte de la presidencia en nuestro país que fue un trabajo producto del análisis de la inteligencia nacional, cuando del otro lado de la frontera se estaba diciendo, tiene una parte importante la CIA y la Marina de México. Así es, Jesús.
y acabas de hacer varios planteamientos bien importantes porque habla de por qué se ha venido permitiendo la operación de los cárteles del narcotráfico por la vinculación política y la correlación de corrupción, impunidad y contubernio, que es lo que ha hecho que estos cárteles se consoliden, Jesús. En efecto, en México ha tenido gran impacto la aprehensión del Chapo Guzmán, con efectos muy claros en Estados Unidos, que desde hace algún tiempo exigían la aprehensión del Chapo Guzmán. Lo que llama la atención es de que durante 12 años prácticamente de gobiernos productos de Acción Nacional a nivel federal no habían podido aprenderlo. Sin embargo, por voces ciudadanas, la propia Iglesia Católica denunciaba en varios espacios, Jesús, que el Chapo Guzmán se encontraba muy tranquilamente paseándose en Durango y que cómo era posible que el gobierno o los gobiernos federales no lo vieran, no supieran dónde estaba. Para la gente sinaloense era muy claro dónde estaba el Chapo Guzmán. Para el gobierno federal no lo era así. Desde luego, eso determina también por qué el enfoque del gobierno federal que encabezó Felipe Calderón estuvo muy dado a confrontar los cárteles del narcotráfico al declararles la guerra. Concepto que después fue modificado y lo cambió por lucha. Se dijo que no hubo declaración de guerra. Pero que la guerra, todos sabemos qué significa cuando declaras la guerra, Jesús, tomar el arma y enfrentarse directamente al enemigo. La guerra caliente, claro. Y así fue plenamente demostrado. Una confrontación que dejó más de 100,000 muertos y que finalmente no se pudo aprender al Chapo Guzmán, aun cuando el Chapo, junto con su cártel del Sinaloa, prácticamente fueron responsables del 67% de los asesinatos en el país, Jesús. La pregunta es, ¿por qué los gobiernos emanados de Acción Nacional no cumplieron con su responsabilidad de aprender al Chapo cuando la ciudadanía sinaloense sí sabía dónde estaba? ¿Y por qué ahora en el retorno del PRI a la cabeza de Enrique Peña Nieto sí lo aprenden? ¿Cuál es el factor de coyuntura política que cambió? ¿Por qué el Estado ya no siguió brindándole protección al Chapo Guzmán y con la llegada de Enrique Peña Nieto tuvieron que entregar al Chapo Guzmán? Pero, desde luego, no con la intención de extraditarlo a Estados Unidos, sino claro, que aquí purga su condena. Sí, claro, por una razón muy elemental, Jesús. Imagínate cuánta información no tiene el Chapo Guzmán en su lista de nómina, en su lista de vínculos políticos, que Estados Unidos está deschido o de saber quiénes son los actores políticos relevantes del sistema que toman decisiones políticas para la conducción de México y que estaban coludidos con el Chapo Guzmán. Esa información hoy día, Jesús, vale oro, y es mejor tener al Chapo Guzmán dentro de un penal de máxima seguridad a tenerlo afuera, por una razón muy elemental: su dinero ahorita ya no vale. Lo que vale fundamentalmente es la información que en este momento detenta el Chapo Guzmán y que de alguna manera más de algunos actores políticos o ciudadano vinculado a deben estar preocupados por si el Chapo Guzmán los vincula inmediatamente. Paltin hace un planteamiento en donde, de nuevo, siguiendo esta lógica que hace rato se estaba planteando, en términos de cómo el concepto de la mercancía del narcotráfico puede llegar a comprar voluntades políticas o posicionar incluso modelos políticos, que se entiende. Por estar ya comprometidos, el concepto de corrupción será el fundamento. Desde ese punto de vista, para Paltin, el hecho de decir qué cosa es una soberanía, entre otras probabilidades, significa la no injerencia de aquellos países que tengan algún interés. Ejemplo, como Estados Unidos podría decir, oigan, a mí me interesa mucho la situación de esta persona, y que quizás no sea la persona importante, quizás los sujetos verdaderamente importantes son los contadores con los que él contaba, los fiscalistas que él tenía, porque ellos todavía deben de tener los contactos, deben de tener los candados de las cuentas y de las propiedades, porque quizá las cantidades que se empezarán a mencionar, derivados de la inversión que se puede recuperar, bueno, de la inversión, del dinero que se puede recuperar del Chapo Guzmán, y que ya dijo el Senado de la República
¿Qué con el dinero? Vamos tras el dinero del Chapo Guzmán. Y es una cuenta muy grande, Jesús. $1,000 millones la fortuna que representa. Algunos en Suiza, es algunos posible en México, y la política sueca, ¿qué va a decir? Como este dinero es de procedencia lícita, ya no sale de aquí. Y lo confiscan. Así a eso es. se le llama lavado de dinero. Así ¿no? es, Jesús. O Así sea, es. el gobierno sueco en ese sentido también estaría realizando Oye, es que sus mecanismos. así es todo un negocio, Jesús. O sea, desde el momento en que opera un cártel del narcotráfico, es aprendido su lugarteniente, deja una fortuna y al final se sigue convirtiendo en un negocio. Porque esa fortuna va a parar a manos de alguien. Qué bueno que aprendieron ese lugarteniente, porque ahora la fortuna pasa a otro lugar. Y es algo que se ha cuestionado mucho en nuestro país, porque no se sabe a ciencia cierta qué sucede con todo el dinero y los bienes patrimoniales que se confiscan producto de la lucha contra el narcotráfico. Ahí no sabemos qué hace el gobierno federal, por ejemplo, qué hace el gobierno de Estados Unidos, que se ha puesto como el principal promotor de la lucha contra el narcotráfico. ¿Hacia dónde se encamina ese dinero? Hasta ahorita es algo que ha quedado muy pendiente, Jesús. Y un punto que me gustaría comentar también en esta mesa, Jesús, si me permites, tiene que ver con si la lucha contra el narcotráfico se ha convertido en un tema de seguridad pública o de seguridad nacional. Y algo que no ha querido reconocer abierta y públicamente el gobierno del Estado mexicano es de que el tema ya no es un tema de seguridad pública, Jesús. Se ha convertido relevantemente en un tema de seguridad nacional. O seguridad internacional, así es, según los ojos de los distintos actores. En el momento en que intervienen las Fuerzas Armadas, cuando las Fuerzas Armadas solamente intervienen en el momento en que se encuentra vulnerar la seguridad nacional. Sí, plan de M1, plan de M2, plan de M3. Entonces, entra en las Fuerzas Armadas y en el momento en que entran, ya cambió el cáliz de la lucha contra la seguridad, contra el narcotráfico. Ya no es un tema de seguridad pública, ahora es un tema de seguridad nacional. Pero le cuesta mucho al gobierno mexicano y a sus actores reconocer que los cárteles de la droga, los cárteles mexicanos, prácticamente han superado en poder y se han puesto como un poder paralelo inclusive al propio Estado mexicano. Por eso la tesis era, si deberíamos de partir más en una lógica desde esa perspectiva marxista de cómo explica el concepto de la mercancía, sea formal o informal, ¿no? Ese sería uno. Y ahora, Paltin lo que estaría diciendo, el hecho de que haya una soberanía en un territorio significa la no injerencia de algunos otros países. Y si estaríamos hablando de que esas tesis adquieren peso y en su momento tienen un determinado valor, y si esta persona estaba coludida con el factor político que según este mismo concepto depende a la clase dominante, entonces estaríamos hablando de que el Chapo Guzmán está más seguro en este país. Así es, para Jesús. Cuidar toda esa información. Y que vale ahorita mucho oro, Jesús. Si se llegara a confirmar lo del exdirector de la DEA, de la vinculación del recurso del Chapo con la campaña presidencial del 2012, ¿tú crees que no van a cuidar mejor al Chapo Guzmán adentro de este penal de máxima seguridad que afuera, cuando fue de confirmarse un promotor de la campaña de Peña? Claro que sí, Jesús. Claro. Ese comentario que realizó esta persona, Phil Jordan, debe de rendir cuentas. O sea, el gobierno mexicano... y nadie lo ha llamado, está Jesús. obligado. Nadie lo ha llamado. Y ese es un punto importante. El gobierno mexicano en esta tesis está llamado a decir, aquí hay una persona que está alzando la voz y que está haciendo un señalamiento muy fuerte. Y contra un presidente de la República. Efectivamente, ese es el punto. Está afectando a la principal figura de nuestro país. Así es, Jesús. Sí debe de haber un planteamiento aquí, debe de haber una nota aclaratoria, y es importante el hecho de que este tipo de temas no queden cerrados nada más en ese punto, hay que abrirlo. Eso es lo que estaría hablándose de transparencia, rendición de cuentas, limpieza dentro de los distintos actores políticos. Y fíjate, Jesús, cuando le preguntan a Phil Jordan dónde está toda esa información, esa crónica, dónde están los documentos, él es muy directo y muy contundente. Toda esa información la tiene el sistema de inteligencia de Estados Unidos. Es decir, fue muy enfático. ¿Quieren saber dónde están las pruebas? Las tiene precisamente
la DEA de Estados Unidos, la tiene el FBI de Estados Unidos, el Sistema Nacional de Inteligencia, allá está, allá la tienen. Y desde luego, Jesús, por conveniencia política, lo que hicieron fue oídos sordos en este tema, por una razón elemental, porque hoy día la forma de cómo se está combatiendo el narcotráfico es bajo el Sistema de Inteligencia Nacional. Regresamos con este punto, Limber. No le cambie, por favor, esto apenas va comenzando. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bien, Los tan mínimos. Hotel de la Soledad, donde el pasado se hace presente. El mundo no tiene fronteras ni límites. Para estar bien informado, Grupo CB opera CB Web, un portal con noticias locales, nacionales e internacionales, preparadas por el equipo de CB Noticias. Veracidad, oportunidad y profesionalismo en la noticia. Búscanos en www.cbtelevisión.com.mx. Grupo CB en expansión. En CB Televisión México nos preocupamos por su salud y la de su familia. Es por ello que ponemos a su alcance CB La Salud, con los especialistas que ayudan a mejorar su vida cotidiana. CB Televisión México. Si estás solita llorando, para morir, tranquila que yo sé de algo que alivia corazones. Todo se olvida bailando, así que sonríe, no llores. Ven para que olvides tus penas, lástimas y dolores. Llégale, que esta noche es de rumba. Llégale, vamos a encender la piel. CB Televisión México. CB Televisión México es una nueva propuesta de información con los temas más relevantes en materia periodística nacional e internacional. Además, dentro de su barra también encontrarás deportes y entretenimiento, con el fin de ofrecer y garantizar un producto de calidad hacia quienes nos debemos, nuestro público televidente. Grupo CB en expansión. Bien, gracias por acompañarnos hasta el último bloque de su programa, Línea por Línea. En este caso, haciendo el cierre del tema de narcotráfico. Cómo se están dando distintos temas que deberían de estarse visualizando acerca de los impactos políticos, económicos, sociales de narcotráfico. En este caso, una perspectiva mundial y ahora en una nacional. Y entonces, Limber, estábamos planteando esta situación de cómo se genera la información en otros espacios, cómo hay actores políticos. Creo que hay dos contradichos muy importantes. Uno, Estados Unidos hizo la precisión, fue la CIA y la Marina, no un trabajo de inteligencia del gobierno mexicano. Y el segundo, esas precisiones de que hay probabilidades. Yo digo probabilidades, pero las figuras norteamericanas de la CIA que están diciendo hay relación directa con la actual figura presidencial, sí obliga a nuestro país para que aquí al menos se esté en la posición de que se pida una disculpa en el mejor de los tratos, porque desde otra perspectiva, o sea, debería de haber mayor sanción. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay proteccionismo? ¿No hay proteccionismo? Uno de los puntos fundamentales sería una extradición, o sea, para personas que representan menor impacto delictivo, por ponerle algún nombre,
Para personas que representan menor impacto delictivo, sí han sido extraditados a Estados Unidos. Y en este caso, estamos hablando de una figura predominante porque tiene distintos sobrenombres, entre ellos uno de los hombres más ricos del mundo. Y otro de los temas sería, y entonces, ¿qué está pasando también ahora con los dineros que se generaron de allí? ¿México puede usarlos? ¿No es de procedencia ilícita? Jurídicamente podría, pero ¿es válido? ¿Es válido que si hay dinero en cuentas en Hawái, por ejemplo, ese dinero se puede usar por el gobierno norteamericano? ¿Qué pasa con los bancos de Suiza si es que también allá hay dinero? Es decir, es muy compleja toda esta trama de los diversos intereses. ¿México puede solicitar esos dineros? ¿A dónde van a parar? ¿Cómo están las notas de transparencia en nuestro país? Creo que hay muchas cosas de estas de las que es necesario decirlo, pero no se está comentando. Creo que estamos distraídos nada más con la pura detención y entre la fisionomía de que si es o no es él el detenido. Así es, Jesús, y estamos distraídos en varios temas que se están dando de forma paralela. La primera de ellas, el impacto social que está generando en Sinaloa la aprehensión del Chapo Guzmán, en donde un grupo de manifestantes que no ha quedado muy claro si alguien los está financiando, quién es el que lo está operando, por qué salen a manifestarse y apoyar al Chapo Guzmán, no lo extraditen, libérenlo, que es inédito porque no se habían mostrado este tipo de fenómenos sociales de apoyo a un capo tan representativo como lo es el Chapo Guzmán. Pero habla también de algo muy importante, Jesús, de algo que el Estado dejó de hacer. Si esas manifestaciones sociales se han venido dando, es porque no se ha trabajado como debiera de ser el tema económico en el país. Y la gente necesita economías, necesita llevar dinero a sus casas, necesita un empleo para realizar sus actividades profesionales. Si eso no lo da el Estado mexicano, Jesús, y lo proveyó, en este caso el Chapo Guzmán, hay una razón fundamental por la cual entonces se está dando este tipo de apoyo social. ¿No lo debe permitir el Estado mexicano? Así es. ¿Debe ir hasta sus últimas consecuencias para parar este tipo de manifestaciones? Por supuesto, Jesús. Lo importante aquí es de que algo ha dejado sentir este tipo de apoyo social al Chapo Guzmán, que no está de acuerdo esta gente con el papel económico que ha venido realizando el Estado mexicano y por esa razón las muestras de apoyo. Aun cuando hay actores políticos que se han venido indignando por este tipo de sucesos que se han venido realizando en Sinaloa, particularmente en Culiacán, tiene que ver con algo muy importante, Jesús. En lugar de indignarse, mejor deberían de ponerse a trabajar desde el gobierno federal para que no haya este tipo de manifestaciones y que generen otro comportamiento económico como lo está esperando el pueblo mexicano. Un segundo punto, Jesús, que vale también la pena comentar, tiene que ver con quién se queda a cargo de ese cártel del narcotráfico. Es cierto, han aprendido al capo más visible. Sí, el visible, eso es importante, es el visible. Dentro del cártel de Sinaloa. Y ese es el gran logro y el gran éxito. Pero la maquinaria sigue operando porque el Servicio de Inteligencia del país y de Estados Unidos ha manifestado que abajo del Chapo hay dos más. En este caso estamos hablando de Juan José Esparragosa el Azul y de Ismael el Mayo Zambada. Entre ellos queda desde luego el liderazgo. Sin embargo, el Servicio de Inteligencia ha hecho patente de que particularmente el liderazgo del cártel de Sinaloa quedará prácticamente en manos de Juan José Esparragosa, el Azul. ¿Ello qué significa, Jesús? Este es un hombre de 64, 65 años de edad actualmente, conoce el trasiego y el negocio de las drogas desde hace 4 décadas. Según el perfil psicológico de la DEA y la CIA, este es un individuo muy conciliador, muy negociador. Antes de la confrontación con balas, pide mejor el diálogo. Pero eso no quiere decir, Jesús, que por este perfil psicológico que tiene el Azul, convierta el negocio del narcotráfico en algo menos dañino de lo que es ahorita. Seguirá siendo el mismo negocio, pero con un perfil de liderazgo muy diferente. Pero llama la atención lo siguiente, y es un punto que vale la pena señalar con mucho énfasis. Ni la DEA, ni el FBI
tiene considerado a Juan José Esparragoza el Azul como uno de los criminales más buscados en el mundo. No aparece entre los 10 más buscados, precisamente porque el perfil del Azul es conciliador, negociador y, según el Servicio de Inteligencia, cuenta con una fuerte capacidad política de entendimiento. Que eran también puntos que se manejaban en el caso del Chapo Guzmán, quien se decía, sí tiene sus prácticas, pero también ese arraigo, ese ascendiente que tuvo para con la población tenía que ver, sí, con ese poder estarles ayudando, y sobre todo, en los territorios donde estaban los Zetas se caracterizaban más por una conducta de lastimar, de golpear, de amedrentar, bajo la imagen de la tortura, del miedo, de la extorsión, secuestro. Entonces, en los terrenos donde iba entrando el Chapo Guzmán, esa era justamente una de las características. Él decía, no es necesario matar niños, no es necesario matar mujeres. Conceptos de esa naturaleza, así es, que los estás distinguiendo muy bien. Así es, y probablemente esa práctica de entendimiento es posible que proveniera del Azul, por esa capacidad conciliadora de no matemos, mejor negociemos. Bueno, todo indica que una vez que es aprendido el Chapo Guzmán, quien se queda al frente del liderazgo del cártel de Sinaloa es precisamente Juan José Esparragoza, el Azul. En algún momento, Jesús, Julio Scherer le realizó una entrevista al Mayo Zambada en una parte de la sierra, y Julio Scherer le preguntaba, oye, si aprenden a los capos, ¿con esto se acaba ya la lucha contra el narcotráfico? Y el Mayo Zambada le dijo que no, Jesús, podrán aprender a muchos capos, a muchos lugartenientes, pero el fenómeno del narcotráfico no continúa. ¿Eso qué quiere decir, Jesús? Que no celebremos ni toquemos las campanas por la aprehensión del Chapo Guzmán, porque el problema del narcotráfico todavía sigue vigente y seguirá siendo un gran reto para el Estado mexicano. Sí, en este sentido estaríamos hablando entonces de que hay mucho que hacer. Se están señalando 2 lugartenientes. En su momento estaríamos hablando de asesores financieros que deben de estar, y hablamos de uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? O sea, asesores financieros que quizás no nada más se encuentran aquí. Estamos hablando de fiscalistas, estamos hablando de contadores, y estamos hablando quizá de una probabilidad de que la misma red de corrupción que le brindó todo el apoyo, quizá se lo pueda brindar a uno de estos 2 lugartenientes o uno nuevo que en su momento pueda surgir. Eso generaría un nuevo teatro de guerra caliente. Así es, esperemos que las autoridades estén haciendo lo que deben de estar haciendo, porque decíamos, inteligencia es una palabra que quizás se oye muy distante, pero en este momento, a como se ha platicado, podemos hacer análisis, generar mapas. Lo único que nos haría falta sería poder decir, vive en tal lugar. Es mucho de la función que se están realizando ahorita con los grupos de autodefensa en Michoacán. ¿Cuál es el papel al que se redujo grupos de autodefensa? Que ellos van entrando a los distintos municipios como una punta de lanza. Ubican dónde se encuentran las casas de seguridad, las casas de las personas que en su momento están atrás de este aparato de delincuencia organizada, de narcotráfico en Michoacán, y atrás viene el ejército. Es decir, es clásica y conocida la figura de que se necesita un guía para el ejército, un guía paisano, se diría en la norma jurídica, de quien conoce el terreno. Creo que eso es también lo que en el caso del Chapo Guzmán, y quiero pensarlo en la mejor de las posturas, creo que ese era el punto del secreto de su blindaje, que persona ajena en uno de esos municipios simplemente era algo de perspicacia y decir, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Porque aquí nosotros sabemos que no tienes nada que hacer. Entonces quizá ese era el punto, el bloque principal en donde él estaba esgrimiendo un concepto de seguridad, ¿verdad? Así es, Jesús. No, y es cierto, Jesús, y tiene que ver enormemente con la forma de cómo se esté concibiendo la Estrategia Nacional de Combate al Narcotráfico, y todo indica que es bajo el sistema de inteligencia. Si se está recuperando información propia de la lucha contra el narcotráfico, Jesús, que esa sea la misma información que se utilice para disminuir la fuerza de los cárteles del narcotráfico.
Muy bien, Limber. Te agradezco mucho tu participación en tu programa. Y bueno, como conclusiones creo que se le debe una dispensa al gobierno mexicano. Falta mucho que hacer todavía en la lucha contra el narcotráfico. No era la figura central únicamente el Chapo Guzmán. Esperamos contar con su asistencia el próximo lunes. Muy buenas noches.